Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Y vamos escalando peldaño, vamos mirando la cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños, vamos mirando la cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Y alzo mis manos al cielo, y viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Y alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Dígaselo, ya viene la recompensa. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Te adoramos, Señor. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Aleluya. Santo eres Jesús. Adoramos tu nombre, Espíritu Santo. Cómo escalar, y cuando no hay fuerzas, y para seguir, y cómo llegar, y cuando no existe solución, y hay un silencio en medio de tu aflicción. En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, y tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré. Y aunque venga lo contrario, y yo llegaré. Y yo
montañas tan altas yo alcanzaré, y yo llegaré, y yo venceré, y los grandes gigantes yo derribaré. Y cómo escalar, y cuando no hay fuerzas, y para seguir. Y cómo llegar, y cuando no existe dirección, y hay un silencio en medio de tu aflicción. En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, y tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque venga lo contrario, y yo llegaré, y yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré, y yo llegaré, y yo venceré, y los grandes gigantes yo derribaré. Y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé. Y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé. Y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo llegaré, yo llegaré, y yo llegaré, y yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré, y yo llegaré, y yo venceré, y los grandes gigantes en el nombre de Jesús yo derribaré, yo derribaré. Tú vas a derribar, tú vas a derribar gigantes, tú vas a las montañas, tú vas a llegar, tú lo vas a lograr, a pesar de las heridas, tú vas a llegar. Yo llegaré. Decláralo si eres más que vencedor. Decláralo si eres más que vencedor. Yo llegaré, y yo llegaré, y yo venceré. Yo llegaré, y yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré, y yo llegaré, y yo venceré, y los grandes gigantes yo derribaré. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, Jehová. Poderoso eres, Señor Jesús. Confiamos en tu palabra, Señor amado. We still believe, Father God.
We thank you, Father God, for your presence. Te damos gracias, Señor, por tu presencia que se deja sentir, Señor amado, en este lugar, Señor, y en cada uno de nuestras vidas, Señor amado. Y te pido, Señor, en este momento, Señor, presento a tu pueblo, Señor, que se encuentra en sus hogares, Señor. Inunda, Señor, sus hogares de tu presencia, de tu unción y tu gloria, Jehová. Juntamente te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre. Yes, Jesus, 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 Jesus. Oh, Señor, te damos gracias por tu presencia y tu unción, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a nuestras vidas. Pon tu palabra en mi boca, Señor, para que tú habías preparado de antemano para tu pueblo, Jehová. Declaro que esa palabra llega, Señor, donde quiera que mis hermanos estén, Señor, y harás, Señor, lo que tú la has mandado que haga, Jehová de la gloria. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Declaro, Señor, que tu palabra, Señor, será recibida en cada uno de nosotros, Señor, y que tu pueblo será bendecido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. We praise you, Jesus. We honor you, God. Te adoramos, Señor Jesús. Honramos tu presencia, Señor Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga, amén. Le doy muchas gracias al Señor por haberme dado el privilegio, el honor de poder compartir la palabra del Señor en este día, amén. Y les saludo a cada uno de ustedes que están en sus hogares en el amor de Cristo, amén. Y así vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 18, amén. Un pasaje muy conocido, amén. Génesis capítulo 18, versículos 10 al 14, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El verso 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. El tema de este día es: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En este pasaje que leímos nos encontramos con Abraham y Sara, personajes muy conocidos, amén, en la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, podemos ver claramente que Dios tenía un plan específico y un plan especial para con Abraham y Sara. En Génesis capítulo 12, Dios le da una orden a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Después de recibir este mandato y esta promesa, Abraham comienza a caminar por fe.
Él toma a su esposa y todos sus bienes y se va de su tierra natal porque Dios se lo había ordenado. Abraham deja lo conocido, lo familiar y sigue a Dios hacia lo desconocido. Me imagino que durante su viaje él meditaba en la hermosa promesa que Dios le había dado. Y todo esto ocurrió cuando él tenía 75 años. La palabra de Dios no dice cuánto tiempo Abraham y Sara habían estado casados cuando Dios les había dado esta promesa. Lo que sabemos es que ellos no habían podido tener un hijo. Entonces, cuando Dios se aparece y le da esta promesa, me imagino que sus corazones se llenaron de felicidad y con esa esperanza que ahora sí iban a poder tener un hijo, porque Jehová había hablado. Y a través de los capítulos siguientes vemos que el tiempo pasa y nada ocurre. Tal vez había momentos donde Abraham y Sara sentían que Dios se había olvidado de la promesa. Momentos donde ellos no entendían cómo fue que Dios había dicho que iba a ser una nación grande a través de Abraham, pero su esposa no había podido concebir. Qué difícil es esperar algo ansiosamente y ver que el tiempo pasa y la promesa no se lleva a cabo. Tal vez Abraham y Sara pensaron que Dios iba a darles un hijo inmediatamente, pero el tiempo pasaba y no había ninguna novedad. Y muchos de nosotros nos encontramos como Abraham y Sara, esperando ansiosamente que la promesa de Dios se cumpla. Y hay veces donde Dios le place hacer las cosas inmediatamente y gloria a Dios por ello. Pero muchas de las veces al Señor le place ponernos en una sala de espera. Y es en esta temporada donde todo parece estar en silencio, parece que nada está ocurriendo. Pero hermanos, Dios aún se obra y se mueve en medio del silencio y en lo invisible. Solo porque nosotros a veces no podemos percibir o no podemos ver con nuestros ojos naturales lo que Dios está haciendo, no significa que Él no está haciendo nada. Simplemente que estamos en la sala de espera. En el capítulo 15 vemos que Dios, siendo omnisciente y consciente de las emociones de Abraham, habla con él a través de una visión, donde él le asegura a Abraham que su descendencia iba a ser grande. En el verso 1, el Señor le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El verso 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y yo no sé de usted, pero cuando yo leí este pasaje pude ver claramente el amor y la gracia y la misericordia de Dios para con Abraham. Que en los momentos difíciles donde él tal vez no entendía por qué no había podido tener un hijo, Dios llega y habla con él y le ministra su vida, a su necesidad. Qué hermoso y qué bello es nuestro Señor, que aún está consciente de nuestras emociones y llega a darnos y fortalecernos justo a tiempo. En el capítulo 16, Sara, viendo que no había podido darle un hijo a Abraham y estando en un estado de desesperación, le dice a Abraham que tome a su sierva Agar. Tal vez ella pensó que de esta manera Dios iba a cumplir su promesa. Y en ese tiempo esto era una costumbre, era algo normal cuando una esposa no le podía dar un hijo a su esposo.
O tal vez la duda había llegado a Sara y Abraham. Cuando nosotros estamos en la sala de espera, el enemigo viene y usa uno de sus trucos más viejos, como hizo con Eva en Génesis capítulo 3, que es atacar nuestras mentes, tratar de poner duda en nosotros y causar que nosotros cuestionemos lo que Jehová ha dicho y lo que Él ha prometido. Tal vez Él nos dice: Dios se ha olvidado de ti. Mira, nada pasa, nada cambia. Te va a dejar en esa condición. ¿Será que verdaderamente cumplirá lo que te dijo? Pero es en estos momentos donde usted y yo nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios. Deuteronomios 31 versículo 8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. En Números capítulo 23 verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Habacuc capítulo 2 verso 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Segundo de Timoteo capítulo 2 verso 13 dice, uno de mis versos favoritos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Y aún cuando el Señor le place ponernos en la sala de espera, Dios nos da una promesa para esa temporada. En Isaías capítulo 40 verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted y yo podemos tener esa confianza que Dios no abandonará la obra de sus manos. Él no va a dejar la obra que ha comenzado en ti a medias. Él no ha cancelado el plan que Él ha creado para tu vida. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo comenzó, Él lo terminará. Dice la palabra de Dios que Abraham tomó a Agar y ella tuvo un hijo. Y todo esto ocurre cuando Abraham tenía 86 años. En el capítulo 17, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham cuando tenía 99 años. Y en este tiempo, él y Sara todavía no habían podido tener un hijo. Y algo que me llamó la atención es que esta es la primera vez que nosotros vemos a Dios referirse a sí mismo como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y aquí es donde Dios le cambia su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de muchos. Y no simplemente le cambia el nombre a él, sino también se lo cambia a su esposa, de Sarai a Sara, porque ella sería madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sara era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y la promesa y el pacto, ahora con el cambio de nombres, amén. La promesa y el pacto ahora era declarada hasta en los nombres que Dios les había dado. Me imagino que cada vez que alguien les llamaba por sus nombres nuevos, era un recordatorio de la promesa que Dios le había dado hace años atrás. Era evidencia, otra prueba que la promesa de Dios todavía estaba de pie. Y en este capítulo vemos que Dios le dice claramente a Abraham que Sara, su esposa Sara, daría a luz a un varón
y que su nombre sería Isaac. Y por la primera vez Dios le da un tiempo específico a él. Después de tantos años le dice que daría luz el próximo año. En el capítulo 18, el Señor llega a la tienda de Abraham y Sara. En los versículos 9 al 15 vemos que el Señor dirige su atención a Sara. Si vemos en los capítulos anteriores, el Señor se dirige directamente a Abraham, pero en esta ocasión el Señor le habría placido dirigir su atención a Sara. Había llegado el tiempo de recordarle a Sara de la promesa que habían recibido hace muchos años. Había llegado el tiempo de ministrarle a la vida de Sara. En el capítulo 12, Sara tenía 65 años y no había podido concebir. Y cuando ella oyó que el Señor le dijo a Abraham que ella iba a tener un hijo, dice la palabra de Dios que ella se rió y dijo entre sí: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y me fascina lo que dice el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Durante todos estos años, no era que Dios se había olvidado de su promesa. No era que Dios se había tardado, sino que Dios había establecido un tiempo específico para esa promesa. Había establecido una fecha donde esa promesa se iba a volver en una realidad. Y muchas de las veces nosotros sentimos que Dios se tarda, pero todo es al tiempo de Dios. En Juan capítulo 11 nos dice cuando Lázaro se había enfermado y sus hermanas lo mandan a llamar a Jesús, porque ellas sabían que si Jesús llegaba, Lázaro iba a poder obtener su sanidad. Pero cuando Jesús recibe la noticia, podemos ver que Jesús no se va inmediatamente y Lázaro muere. Y cuando Jesús llega, Lázaro ya había tenido 4 días de estar en el sepulcro. Y cuando Marta lo ve, dice la palabra de Dios que le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta y María tal vez pensaron que Jesús había llegado muy tarde. Y cuando Jesús le dice que quiten la piedra, Marta le dice: Señor, llegue ya. Para ella tal vez ya no había nada que se podía hacer, pero Jesús había llegado. Y Jesús le dice, y nos dice a cada uno de nosotros: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dios es eterno. Fue Él quien creó el tiempo no creó a Dios. El tiempo no puede limitar quién Él es y lo que Él hará. My God Almighty. Él no puede ser limitado por nuestro reloj o nuestro calendario. El plan de Dios es perfecto y el tiempo de Dios es perfecto. Y Él permite ciertas cosas en cada uno de en nuestras vidas para poder lucirse en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ver su gloria, y no simplemente nosotros, pero aquellos que nos rodean, para que ellos vean que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que no conoce barrera, no conoce límite, para simplemente glorificar su nombre en ti y en mí.
Para Sara era imposible tener un hijo en una edad avanzada. Probablemente era algo que ella no podía comprender. Era ilógico, iba en contra de su razonamiento. Y ya había pasado tanto tiempo, ya había pasado esa etapa de ella poder tener un hijo. Y durante los años ella había intentado y había fallado. Y ahora Dios la visita y le vuelve a reafirmar que ella iba a tener un hijo. No porque un hombre se lo había dicho, y no porque ella había probado con sus propias fuerzas o sus propios intentos, sino porque Jehová lo había dicho. Lucas capítulo 18, verso 27 dice: y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Génesis capítulo 21, el Señor visitó a Sara como le había dicho en el capítulo 18. Y ella concibió y dio a luz a un hijo como Dios se lo había prometido. Y Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años cuando Isaac nació. Ellos esperaron 25 años para que la promesa de Dios se cumpliese. En el capítulo 22 y versos 6 y 7 dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El Dios que usted y yo servimos es un Dios que hace lo imposible posible en nosotros. Él hace lo que nosotros menos esperamos e imaginamos. Cuando Dios tiene un propósito para con nosotros, no hay tiempo, no hay lógica, ciencia o ningún hombre, nada ni nadie puede detener lo que Dios ha dicho en nuestras vidas y a lo que Él ya ha establecido. Nadie ni nada ni nadie puede detener la mano de Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios que hace maravillas, el Dios que nos sorprende, un Dios de milagros. Un Dios que no conoce límite o barrera. Él es un Dios todopoderoso, quien es fiel a su palabra. Él es un Dios que hace lo inconcebible. Él es el Dios que se glorifica en medio de su pueblo. Y en este día el Señor nos pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? Estamos viviendo momentos difíciles, amén, donde a veces no entendemos el por qué el Señor está permitiendo ciertas cosas. Hay padres a veces que tienen años orando por sus hijos. Si tú estás en un momento donde estás en la sala de espera, hermano, yo le digo, sigamos creyéndole al Señor. Él no falla. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Y en esta noche les digo que nada es difícil para Dios. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Hermanos, que Dios les bendiga.